presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. No descarto ninguna línea de investigación. Yo solicité realizar otra necropsia a Devani y cuando tenga los resultados voy a actuar, aseguró por la mañana el papá de la joven, Mario Escobar. Las 10 personas que participarían en la reunión con el presidente López Obrador estaban confirmadas. Ninguno había cancelado, como dice el comunicado de presidencia. Aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que parece ser que se acabó y que es muy lamentable que el gobierno siga pensando que tiene la razón porque ni siquiera tiene los estudios ambientales del tramo 5 del Tren Maya. Creo que nos adelantaron lo que nos iban a decir hoy. Y bueno, pues ya estamos con una respuesta, Ciro, a todo lo que dice el comunicado, que es muy lamentable, pero pues hay que decirlo, todo lo que nos están mandando son mentiras. Ninguno canceló. Nosotros confirmamos las 10 personas. Al día de ayer todo estaba perfecto, nada más que no sé qué sucedió. Parece ser que se acabó con el comunicado que nos mandaron, o sea que ellos no están interesados en el diálogo, que siguen totalmente necios en que ellos tienen la razón y es muy lamentable porque no tienen los estudios ambientales y pues es muy peligroso que estemos normalizando la ilegalidad, Ciro. El expresidente Donald Trump no me faltó al respeto. Él es así y hay que ver las circunstancias porque en Estados Unidos hay elecciones, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que Trump le cae bien aunque sea capitalista y que no considera que se haya excedido al asegurar que el gobierno de México se dobló y aceptó mandar gratis 28,000 soldados a la frontera para evitar el paso de migrantes. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos. Manuel. Pero el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, informó hace muy pocos días que va a realizar el programa de promoción y fomento de la radiodifusión comunitaria e indígena ProRadio, el cual dice este comunicado tiene por objetivo brindar información y asesoría a las personas de comunidades o pueblos indígenas y asociaciones civiles interesadas en obtener una concesión para servicios de radiodifusión. Y hemos recibido comentarios fundamentalmente de la industria de la radio, de varios grupos, donde lo que dicen es, a lo mejor está muy bien que se haga la difusión y la promoción de esta información, lo que está muy mal es que el propio IFT no avance en lo que tiene que ver con la denuncia de por lo menos unas 500, y así nos dicen, 500 estaciones de radio pirata ilegales, que por supuesto hacen competencia desleal con el mercado comercial, como Grupo Fórmula, como otros grupos radiofónicos, que están trabajando comillas, desde hace mucho tiempo, de lo cual sabe la autoridad, que es el IFT, no es SST, sino el IFT, y pues no avanza mucho más en eso. Entonces, nada más el asterisco, Ciro, el asterisco de lo que está haciendo el IFT, quizás siguiendo sus lineamientos, pero a lo mejor falta un brazo ejecutor para poder quitar de ese mercado desleal las radios pirata, que desde hace ya muchos años no solo se denuncian, sino que en los últimos años vienen siendo muchas más, Ciro, ¿no? Simplemente esta anotación, la dejamos registrada. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, pues estamos en la última semana de abril, regresan a clases, hoy se regresa a clases, dice la CEP, por ahí de 35 millones de estudiantes, clases presenciales, no sé por qué ha insistido la CEP en que es obligatorio. Pues desde que regresamos en este año a clases, todos los estudiantes, es obligatorio, pero dicen, es que ahora sí es obligatorio. Ándale pues, obligatorio a partir de hoy. Y el viernes día de descanso. Vamos a pausa, ¿El puente? a reunión técnica, técnica de no sé qué, y se junta con el Día del Niño, que es el sábado. Ah, pues sí. ¿No? Bueno, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, no le cambie.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho con 9, Sofía. Ciro, le responde el presidente López Obrador a Sélvame del Tren, a los artistas o los ambientalistas que se iban a reunir hoy con él. Le preguntan por qué se canceló esta reunión y el presidente dice: pues resultó que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no, dice el presidente, Derbez y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos quiénes son y que incluso tenemos ciertas dudas, dice el presidente, y lo mejor para que no nos usen es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente o el director del Fonatur. Y les estamos pidiendo también que dialoguen con las comunidades. Entonces, el presidente lo que quería era su fiesta con los famosos. Eso es lo que quería. Yo creo que... para darles una lección ahí en Palacio Nacional. Pues es que iban famosos. Iba el mismísimo Iba Rubén Albarrán, Ciro, que es una de las partes importantes, creo que muy significativas, por ser un hombre que apoya al movimiento. Si tú respetas el mensaje de ese grupo, tú dices, vengan los que ustedes determinen. El presidente quería su fiesta, quería un show con Derbez, con Kate del Castillo, con Rubén Albarrán, y como no fueron, pues como dicen ustedes, peluceó a los demás. Dijo, no, con esos yo no me junto, no voy a perder mi tiempo, cancélales. Oiga, presidente, pero es que ya habíamos dicho que a las 6, cancélales. Yo me encargo en la mañanera de decir por qué. Sí, Ciro, me genera dudas, Ciro. Yo creo que está el presidente en desventaja, no va a ningún lado. Este presidente ni ningún presidente va a ningún lado en desventaja. Nos acaba de decir hace un ratito Gema Santana que se difirió para el mes de mayo. Para el mes de mayo. Digo, ya no falta nada, pues, pero para el mes de mayo, ¿no? ¿Qué fecha, 13. Sofía? 13 de mayo, que son 13 de mayo, casi 3 semanas. Exactamente, 13 de mayo. El primero de 3 amparos que hay, 2 del SEMDA y 1 precisamente de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Más Sano, que el juzgado del Primer Distrito de Yucatán permitió que se suspendan, pues determinó que se suspendan las obras del tramo 5. A mí me da la impresión de que en desventaja no iba, ¿no? Porque finalmente decir, presidente, tenemos la razón que un juzgado tiene para las obras y se acabó la discusión. Pues ¿Con qué se defiende el presidente? ¿No? Como sea, les canceló a los ambientalistas. ¿No? Y la otra, pues es que simplemente nada más hubiese hecho tiempo, Ciro. Tiempo para terminar en esto. El presidente no quiere recibir a nadie. No recibe a madres de desaparecidos, a madres de víctimas. A los de Ayotzinapa, sí. A los de Ayotzinapa, no, ya no. A los de Ayotzinapa ya no los recibe, Ciro. No, ya no recibe prácticamente a nadie. Qué raro que diga, sí, ¿cómo no? Véngase para acá. Ay, ¿y cómo por qué el presidente no recibe absolutamente a nadie? No recibe a legisladores. Difícilmente recibe a los gobernadores, lo hizo hace muy poquito para el tema de las vacunas, ¿no? Presidente que no recibe ya al pueblo mexicano. Ya no los recibe. Qué raro que fuera a recibir a unos cuantos ambientalistas, ¿no? Para decir, oiga, su obra está lastimando el medio ambiente. Era un video en el que salieron 51 personas. El presidente dijo que vengan 10. Eugenio Derbez habló literal 5 segundos. Fueron los primeros 5 o 7 segundos del video y nada más. Es la única vez que aparece en ese video Eugenio Derbez y ya nos lo decía Gema, está en Estados Unidos grabando. Él está en filmación. ¿Qué día nos envió? El miércoles. El miércoles habló con nosotros y dijo, no tiene ningún sentido. Y Eugenio Derbez dijo, no, yo no. Y después el presidente tuvo este diálogo de vengan, vayan a hablar con ellos, bueno, está bien si los recibo. La lista de los que iban a ir son personas, ya nos decía Gema, 8 de ellos estaban en el video, que fue lo que pidió el presidente. Las personas que salen en el video, que vengan y yo hablo con ellos. Me quedo con la palabra que tú utilizaste, Ciro, y creo que finalmente es el fondo mucho de lo que el presidente hace y le gusta hacer con la gente que no comulga con él, que no coincide con él, los peluceo. La cosa era cómo los maltrato, cómo los humillo, cómo los echo a un lado. Así. Y hoy volvió a irse contra Carlos Loret una vez más. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo no sé si en algún otro lugar del mundo hay un presidente en una campaña así, porque es lo que tiene, en contra de un periodista. Hoy volvió a sacar sus supuestas propiedades. En fin, bueno, de lo que no habla el presidente, no había hablado hasta hace unos minutos, era del asunto Gertz. Julio Scherer, de la denuncia que presentó el viernes Julio Scherer en contra del fiscal Alejandro Gertz y que Julio Scherer decidió entregarle
una copia de la denuncia a Proceso, y Proceso decidió ponerla como su nota principal en la edición que comenzó a circular el sábado. Pero de eso no dice nada. Tendría que hablar, Ciro, porque así como siempre hemos dicho que el canciller Marcelo Ebrard no se manda solo para muchísimas cosas que le quieren endilgar al canciller por hacerlas o por dejarlas de hacer, Julio Scherer tampoco se mandaba solo. El consejero jurídico de la presidencia tampoco se mandaba solo. Hasta septiembre. Del año pasado. Pero todos los hechos que denuncia Ciro son previos a septiembre, ¿no? Y, por supuesto, algunos a los que se refiere tienen que ver posteriores a esas fechas por las decisiones que ha tomado la Fiscalía de la República de ir en contra de varios grupos de abogados, ¿no? Entonces yo sí creo que pues, el presidente podrá patear el tema, pero le toca. Vamos a ver. Le toca, ¿no? Vamos a ver. Sofía y yo nos agarramos a golpes y discutimos todo y Ciro nunca se enteró. Ya. A veces pasa. Sí, a veces claro pasa. que sí. Bueno, el Consejo de la Judicatura, sí lo decías al inicio, el Consejo de la Judicatura pues recibió una queja de la Fiscalía de la República por lo siguiente. De la Fiscalía General de la República. Me voy a un antecedente, tiene que ver con hechos del jueves apenas de la semana pasada, el Tribunal Colegiado, y esto es una ficha que distribuyó la defensa de Rosario Robles. El Tribunal Colegiado confirma que Alejandro Gertz Manero violó el debido proceso de Rosario Robles. Así titularon su ficha. Dice, en un nuevo revés en contra del fiscal de la República, el 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó el debido proceso de Rosario Robles Berlanga al emitir opiniones sin fundamento jurídico que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa. En sesión pública celebrada el jueves pasado, los colegiados validaron por unanimidad de votos la sentencia dictada por el juez tercero de Distrito en Amparo en materia penal de la Ciudad de México, a través de la cual se concedió la protección de la justicia federal a favor de Rosario Robles, tras la violación a su derecho humano de presunción de inocencia. Producto de esta decisión, el Consejo de la Judicatura, insisto, recibe una queja por parte de la Fiscalía de la República. ¿Por qué? Porque el caso de la magistrada, una de las magistradas que determinó estos hechos, es de este tribunal, la magistrada Emma, ahora te digo el nombre, Emma Mesa Fonseca, pues fue la ponente de esta sentencia de amparo en revisión en el caso de Rosario Robles. Y el argumento que tiene la Fiscalía de la República es que probablemente incurrió en graves responsabilidades de carácter administrativo al participar en este tema, al generar la ponencia correspondiente y al votar la misma. Bueno, esta persona habría estado impedida legalmente para hacerlo por ser madre de Nahum Flores Mesa, hijo, por supuesto, de esta magistrada, quien hasta apenas en diciembre 14 del año pasado había sido director general de formación profesional de la Fiscalía de la República y que en razón de varias investigaciones del órgano interno de control designado por la Cámara de Diputados, esta unidad determinó su inhabilitación correspondiente y por consecuencia su contrato ya no fue renovado por la institución. El señor Nahum, después de haber sido inhabilitado, omitió explicar ante el fiscal de la República las razones de la sanción recibida por el órgano interno de control y solamente solicitó que no se le afectara. ¿Lo corrieron? ¿No? Lo corrieron, Ciro. Entonces, corrieron al hijo y al hijo de la magistrada. De la magistrada, exactamente. Y por eso considera la Fiscalía que la magistrada debió haberse excusado precisamente por tener un tema de interés, quizá porque afecta al fiscal de la República. Bien. Y quizá por esto pues hacer una especie de payback, como dicen, ¿no? Una especie de pongámonos a mano. Y por eso presentó ya una queja ante la Judicatura. Y no solo eso, Ciro, sino también abrió ya una carpeta de investigación en contra precisamente pues de los hechos en los que habría incurrido la magistrada. La magistrada Emma Mesa Fonseca. Pero no la ha denunciado. Pues si ya se abrió la carpeta de investigación, por lo pronto pues está judicializando el tema. Vamos a ver si encuentra elementos suficientes, en todo caso, para ya acusarla de un delito formal. Digamos, hasta donde sabemos, no ha presentado una acusación ante un juez. No, el Ministerio Público Federal. Ahora sí que, como tú dices, se está investigando. Como dicen en la redacción, se está investigando. investigando. Entonces, ¿por eso nada más? Y debió excusarse. Sí, hay otro antecedente por ahí, en el caso donde también hay una hija de la propia magistrada, de nombre Tania, ingresó a la Fiscalía de la República, sí, adscrita a la extinta Subprocuraduría de Derechos Humanos. Irregularidades, Ciro, de carácter administrativo fundamentalmente, y lo que se argumenta es que la magistrada intentó intervenir en favor de su hija para que no se tomara en cuenta este antecedente de irregularidad. Y bueno, pues dicen, esto es lo que nos hace pensar, pues es que no ordenó su proyecto o no armó su proyecto de manera natural, sino de manera interesada. Neutral, ¿no? Imparcial. Correcto. Esa es la idea, Ciro. Tenía algo en contra de la Fiscalía General de la República. Pues del fiscal de la República, concretamente. Y por eso determinó
en contra del fiscal Gertz. Fue el martes o miércoles de la semana pasada. Sí, la decisión se conoce el magistrada jueves, Emma debe ser antes, sí. Mesa Fonseca. A ver qué dice el Consejo de la Judicatura Federal. Pues mira, quejas, yo te diría, se reciben muchas, ¿no? Sí. Quejas sobre los procederes. Normalmente no, y ahora que me corrija Marco Silva, normalmente no es un acto nada más común del Consejo de la Judicatura, salvo casos de agresión sexual o cuestiones de corrupción muy fuerte, darlos a conocer, pero se procesan, se ejecutan y listo, ¿eh? Bueno, vamos a ser por supuesto atentos a lo que diga en todo caso y se investigue de la magistrada Emma Mesa Fonseca. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos. ...8:24, dijo el Jaime Anchustegui, buenos días. Dijo hace unos momentos el presidente López Obrador que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto en referencia a las palabras duras de Donald Trump en un meeting el fin de semana allá en Estados Unidos, la respuesta que estaba dando el presidente López Obrador. Y dijo, son 40 millones de mexicanos. ¿De dónde? Ciro En Manuel, muy Estados buenos Unidos. días. ¿En el ¿Cómo Valle estás? de México o qué? No, Muy 40 bien, gracias. millones. Pues efectivamente son casi 40 millones, según ver, las pero cifras ¿cómo los oficiales, cuentan? son 38.5 millones de mexicanos totales en todo Estados Unidos. O sea, la damos por buena, la cifra de 40, son Efectivamente. 38.5, pero... Sin embargo, según el Current Population Survey, que reproduce En Spanish, how's that? Más o menos... la entrevista de población actual, la encuesta de población actual, perdón. de Estados De Unidos, Estados Unidos. De la autoridad que hace ese trabajo en Efectivamente, y la Estados reproduce Unidos. la Sí, página sí. del mismo gobierno federal y menciona que de estas casi 40 millones de 38.5, personas, sí. 26.2 millones son mexicanos de segunda y tercera generación. Entonces, si le restamos, eso nos da Exacto, son menos de 12 millones. 12.3. Son, con razón, porque nosotros 12.3. teníamos la idea de que habían sido poco más de 10 millones los mexicanos nacidos en México que estaban en Estados Unidos. Exactamente. Y el presidente habla de 40 millones. Bueno, el presidente suma a quienes en efecto tienen raíces mexicanos, probablemente sean hijos de estas personas. Pueden ser hasta nietos ya, O porque hablan de hasta tercera nietos generación. y en alguno de ellos bisnietos. Claro. Personas que se fueron en los principios de los años 40, podrían tener ya bisnietos. Sí, pero que para entonces fines la prácticos mayor parte de esas personas son estadounidenses. Presidente, no son mexicanos. Suponemos que de ese 26.2 millones, muchos de ellos se sienten mexicanos, quieren a México, comparten valores con México, pero también conocemos casos de mexicanos, de estadounidenses, de padres mexicanos, que lo único que no les interesa en el mundo es acordarse de México, y muchos de ellos ni siquiera hablan español. Claro. Entonces, con todo respeto a la presidencia, la cifra de 40 millones, pues no es muy exacta. Cuando dice hay 40 millones de mexicanos, no, los mexicanos allá son poco más de 10 millones, 12 y medio millones. Claro, y son Los personas- demás son estadounidenses, Son de personas- raíces mexicanas. Exacto, de raíces mexicanas, pero que verdaderamente ya son más estadounidenses que mexicanos, que llevan muchos años viviendo allá, que ya han Son adoptado su estadounidenses, propia Jaime, cultura. son estadounidenses. Son estadounidenses. Correcto. Muchos de ellos tendrán la doble nacionalidad, no sabemos cuántos. ¿Tú sabes cuántos? ¿No dice el dato ahí? No dice el dato, pero ahorita lo sacamos. Bueno, gracias, Jaime. ¿Qué más, Manuel? Gracias. Bueno, muchos comentarios, muchas gracias. Dicen, qué raro que la Fiscalía de la República esté actuando así con la magistrada. ¿Por qué no se pronunció así con el caso de la propia Rosario Robles en el caso del juez Delgadillo Padierna, que tanto se insistió en que es sobrino de Dolores Padierna, con quien además tuvo un enfrentamiento pues fuerte en su momento Dolores Padierna y Rosario Robles? Bueno, pues buena pregunta. Pero ahora hay una ejecución o una investigación, ¿no?, sobre este caso. Misma línea, ¿no? Ahora sí que misma línea, ¿no? 3 años después. ¿Sigue sin tocar el caso Scherer Gertz? Todavía no, señor. El presidente allá en Palacio Nacional, no. Habrá de llegar al tema, si algún día. ¿Tú crees?
Pienso que sí. ¿Sí? Pienso que sí. Vamos a ver. Yo pienso que sí. Son apenas las 8:28. Humberto Badget, buen día. Hola Ciro, buen día. Manuel, buen día. Buenos días. Pues estamos esperando que se actualice la estadística de violencia contra las mujeres y que podamos ver lo que ha ocurrido durante los meses de enero, febrero y marzo, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no lo ha hecho. Hoy es el día en que lo hace y ocasionalmente el día 25. Los días 25 de cada mes, después de que conocemos la estadística delictiva general, que incluye homicidio doloso, robo, secuestro, etcétera, el gobierno federal hace un concentrado dirigido a violencia para mujeres y podamos conocer delitos que tienen que ver con ellas. Feminicidio, se agrega también homicidio doloso de mujeres, lesiones dolosas, violaciones sexuales, llamadas de auxilio. En todas estas variables hemos estado en situaciones récord este año. Con la información disponible que es enero y febrero, podemos decir que en el estado de Nuevo León, para atraernos al caso de Devani, han sido asesinadas y sus muertes han sido reconocidas como feminicidio por la autoridad de Nuevo León en 14 casos, y eso hace que sea el segundo estado más feminicidia del país en términos de tasa. El primero, Morelos, con una tasa de 0.93 hasta febrero, repito. Segundo, Nuevo León, 0.73, Aguascalientes, 0.67, Oaxaca sigue, 0.64, y quinto, Tabasco, con 0.6. Bueno. La estadística... Cifra que se actualizará hoy. Sí, y a la que hay que también meterle lupa al dato de homicidio doloso, porque Colima, que es el estado con la mayor tasa de víctimas de homicidio, sin importar el género, aparece con 0 feminicidios en lo que va del año. Entonces, siempre es un problema. Como el delito de feminicidio es un delito que suelen repeler los agentes del Ministerio Público por la exigencia procesal que representa, pueden clasificar a homicidio doloso y no se meten en problemas, para también alentar el discurso político en algunos estados de que lo que ocurre en ellos no es violencia doméstica, sino del fuero federal, y el feminicidio es un asunto muy doméstico. Entonces, esperar a ver si en el curso del programa se actualiza esa información. Sí, que es un muy mal día para que actualicen la estadística hoy en términos políticos desde Palacio Nacional. Hay una periodista y activista, Frida Guerrera, que es respetable y respetada en ambos mundos, en el del activismo y en el del periodismo, que tiene la vida dedicada a asuntos de violencia de género, que había públicamente manifestado con el presidente en una de las mañaneras que se dedicaran los días 25 de cada mes en el espacio de la mañanera, a hablar del asunto, y silencio. De eso no se ocupa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no. Gracias Humberto. Manuel. Bueno, publica, Ciro, en sus redes sociales la presidenta de la mesa directiva del Senado, la ministra en retiro, senadora Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, dice: en la Gaceta del Senado mexicano de hoy, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería mexicana informan que el presidente López Obrador se va a ausentar del territorio nacional entre el 5 y el 9 de mayo, ya está formalizado o ya está informado la salida del presidente, a fin de realizar gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, y anexa el documento, Ciro. Así que, pues simple y sencillamente lo hace oficial el presidente, fuera del país del 5 al 9 de mayo, la próxima semana. Bueno, sea finales de la próxima semana. Jueves, ¿no? Sí. Jueves en adelante, sí. Jueves de la siguiente, ¿no? Sí, así es. El 5, jueves. Bueno. Todo lo que hace para no ir a Puebla, Ciro. Todo lo que hace para no ir a Puebla. No, sí va a ir a Puebla. Y de Puebla se va a Centroamérica. No sé si empieza en Cuba y luego va a Centroamérica. Pues no sé, porque mira, el orden que pone es Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Así lo está poniendo el documento que envía la presidencia al Senado de la República para informar de su salida. Entonces, quiero pensar que puede ser la logística, ¿no? Sí, vuela el presidente el día 5 de mayo a las 2 de la tarde en un avión de línea comercial de Guatemala, de aquí a Guatemala. Después de Guatemala a El Salvador se mueve en un avión de la Fuerza Aérea, también del Salvador a Honduras, de Honduras a Belice y de Belice a Cuba, todo eso lo hace en Fuerza Aérea, y regresa de Cuba a México en un avión de línea comercial. Pero sí, es justamente Ay, todavía no llega, Sofía. Justamente esa es la ruta.
Bueno, Scherer Gertz. Todavía no. ¿Nada? Todavía no. Pues vamos a pausa. ¿Por qué te ríes? Toque el tema. Por cierto, se acaba de publicar un libro durísimo. Yo hace mucho que no leía un libro tan fuerte, tan duro. Y un libro, yo diría que extraordinario. Muy bien escrito, además muy bien documentado, reporteado. Se llama El secuestro en México, el infierno tan temido. Testimonios tanto de secuestradores. Sí. Hay un testimonio del señor Freire que pues secuestró, mató al hijo de Isabel Miranda de Wallace. Hay un testimonio de uno de los secuestradores del hijo de Alejandro Martí y también hay testimonios de sobrevivientes. Libro de Saskia Niño de Rivera y de Manuel López San Martín. Después de las 9 van a estar aquí en el estudio los dos, Saskia y Manuel. Vamos a platicar con ellos sobre este libro que comenzó a circular hace unos días. El infierno tan temido, el secuestro en México. Un tema pues al que ya no se le presta mayor atención. No, Ciro, no. Pero no. que sigue ahí. Van a estar aquí con nosotros Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín. Vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @Ciro Gómez le cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, no le cambie. 8:39 por la mañana, vamos con la información. No descarto ninguna línea de investigación. Yo solicité realizar otra necropsia a Devani y cuando tenga los resultados voy a actuar, aseguró por la mañana el papá de la joven Mario Escobar. Cancelamos el diálogo sobre el Tren Maya para que no nos usen porque resultó que Eugenio Derbez y otros que salieron en televisión dijeron que no vendrían y querían que recibiéramos ambientalistas reales o supuestos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Las 10 personas que participarían en la reunión con el presidente López Obrador estaban confirmadas. Ninguno había cancelado, como dice el comunicado de presidencia, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que parece ser que se acabó y que es muy lamentable que el gobierno siga pensando que tiene la razón porque ni siquiera tiene los estudios ambientales del tramo 5 del Tren Maya. Creo que nos adelantaron lo que nos iban a decir hoy. Y bueno, pues ya estamos con una respuesta, Ciro, a todo lo que dice el comunicado, que es muy lamentable, pero pues hay que decirlo, todo lo que nos están mandando son mentiras. Ninguno canceló. Nosotros confirmamos las 10 personas. Al día de ayer todo estaba perfecto, nada más que no sé qué sucedió. Parece ser que se acabó con el comunicado que nos mandaron, o sea que ellos no están interesados en el diálogo, que siguen totalmente necios en que ellos tienen la razón y es muy lamentable porque no tienen los estudios ambientales y pues es muy peligroso que estemos normalizando la ilegalidad, Ciro. El expresidente Donald Trump no me faltó al respeto. Él es así y hay que ver las circunstancias, porque en Estados Unidos hay elecciones, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que Trump le cae bien aunque sea capitalista y que no considera que se haya excedido al asegurar que el gobierno de México se dobló y aceptó mandar gratis 28,000 soldados a la frontera para evitar el paso de migrantes. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 34 centavos. Bueno, Lourdes, la movilización ayer de las mujeres en la Ciudad de México, las movilizaciones. Sí, las movilizaciones, porque aquí en la Ciudad de México hubo 2, Ciro, además de las que se registraron en algunos estados del país. Pero bueno, las 2 que hablábamos ya más temprano aquí en radio que se registraron fue la primera saliendo pues un poco después de mediodía de la Estela de Luz, esta convocada por la colectiva María Verde, que fueron hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Esta pues movilización fue pacífica, llegaron al Zócalo y bueno, ahí realizaron su mitin. La segunda, la que está
estaba programada para las 3 de la tarde, salir del Monumento a la Revolución y terminar en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Esta salió unos minutos antes de las 3 de la tarde. Fue una marcha pues pacífica, iban muchas familias, iban muchos niños, iban pocas personas de estas mujeres integrantes del colectivo Bloque Negro, que se pues caracterizan porque van totalmente cubiertas del rostro, traen capuchas, todas vestidas de negro. Ellas iban realizando una valla casi durante toda la marcha, una valla para pues separar a las mujeres policías que iban también pues resguardando esta marcha. Todo el tiempo, de hecho, algunas mujeres de estas integrantes del Bloque Negro le dijeron a los policías, dice, ya ven que si no nos encapsulan no pasa nada, nosotros seguimos caminando hacia nuestro destino. Y bueno, todo fue pacífico, Ciro, hasta que llegaron a las oficinas de la Policía de Investigación, que están a un costado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Son las imágenes que estamos viendo. Ahí no estaban estas vallas que habían colocado en la Fiscalía horas antes de que llegaran la marcha, y bueno, ahí intentaron romper. Ahí le están pegando, es la entrada, esta es exactamente la entrada, y bueno, ahí no había candado, las mujeres lograron entrar, quisieron todavía pues abrir, eso es lo que estamos viendo, esta puerta de rejas no tenía candado, solo estaba cerrada, intentaron abrir, pero del otro lado había pues policías que evitaban que las mujeres pues pudieran abrir. Ellas intentaron pues con golpes, con piedras, entrar, sin embargo, bueno, no lo consiguieron. Después, unos segundos después, traen un extintor y con este polvo logran que las mujeres salieran de ahí. Solo realizaron estas pintas, quitaron una cámara que estaba en este punto también. ¿Cuántas eran, Lourdes? Pues mira, Ciro, según datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, fueron 1,500 mujeres las que participaron en ambas marchas. Pero creo, aquí en estas, yo creo que ahí había, bueno, realizando estos actos no pasaban de 30 mujeres, no eran más de 30, las otras nada más estaban mirando. Ahí estamos viendo a los integrantes de Marabunta, esta organización que siempre acompaña este tipo de marchas, y bueno, para sujetar, y es lo que estamos viendo ahí también, porque no había cadenas, no había candados, pues le pusieron esta cuerda, este lazo para amarrar la puerta. Después amarraron también la reja, la cerraron, esta únicamente la que estaba pues afuera. Siguieron las mujeres su camino, Ciro, y bueno, llegaron a las puertas de la Fiscalía, donde ahí donde están, ellas están en otro lugar. No, ¿o sí? Ahí seguimos en el mismo lugar, porque después de que pasó esto ya llegaron mujeres policías. De hecho, ayer hubo, mira, en estas imágenes, en este momento exactamente, ahí le avientan diamantina verde a las mujeres, las aventaban agua, a las mujeres policías les decían que, pues lo que les reiteran, Ciro, que ellas no, que la policía no las cuida, a ellas las cuidan sus amigas, y le reclamaban también ahí lo sucedido con Devani. Decían que por la policía no haber actuado, por eso la habían encontrado muerta. Estuvieron ahí, yo creo, menos de una hora. Después caminaron, dieron la vuelta, llegaron a la calle de al lado, y bueno, ahí realizaron un mitin. Ahí ya son las imágenes que estamos viendo. Ahí casi la gran mayoría de las mujeres se sentaron, ya eran menos de las que habían participado en la marcha. Y bueno, aquí lo que realizaron fue un mitin donde, bueno, hablaron las víctimas, y todas prácticamente con el mismo discurso, Ciro, hablando de las desapariciones de sus familiares, de pues que hace años, hace meses, hace semanas que están desaparecidas, y que las fiscalías de los diferentes estados pues no les dan solución, no hay personas detenidas, no hay avances. Ahí estuvo también la mamá de Lesbi, esta mujer que pues fue asesinada en Ciudad Universitaria ya hace algunos años. Al final de este mitin, después de que hablaron las mujeres, pues se abrazaron, cantaron ahí el himno nacional, y bueno, dieron por terminado este mitin. Donde quisieron entrar y no lo lograron, realizaron pintas y rompieron ahí la cámara, fue en la Jefatura General de la Policía de Investigación, que está a un costado de la Fiscalía de Investigación de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí, de la Ciudad de México, porque en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde habían anunciado que iban a llegar, horas antes de que llegaran, colocaron estas vallas que son muy altas, metálicas, y que pues no pudieron. ¿Y no está anunciada otra protesta? No, ¿Para estos días? Para estos días no. Por lo menos aquí en la Ciudad de México, Ciro, no. Pero pues veremos, porque las mujeres se organizan rápido. Se organizan rápido, y así
lo llevan. Y sabes, Ciro, uno de los testimonios que vimos aquí fue de una michoacana del municipio de Contepec, que se llama Katia, o se llamaba Katia Berenice Alvarado García. Ahora vemos la imagen, es ella. Esta es una de sus últimas fotografías. Ella en octubre del año pasado denunció allá en Michoacán que su vecino, con quien no había mantenido ningún tipo de relación, la acosaba. Levantó esta denuncia penal en el municipio de Zitácuaro. Esto fue en octubre del año pasado. Sus familiares dijeron que pues las autoridades allá no les habían respondido. Ella finalmente se cuidaba con su familia, tomaba algunas precauciones, se iba a dormir con su mamá, con sus primas, en fin, ese tipo de cuidados tenía. Y ayer hizo 8 días que ella decidió irse a dormir a su casa, ella, y la mató. Ahora sí la mataron. Sus familiares pues aseguran que fue su vecino, Moisés Canovelo, este nombre así se llama, su vecino, el que la había acosado y al que denunció en octubre del año pasado. Ahora levantaron esta denuncia en Marabatío, porque como son vacaciones y por ser Pascua en Zitácuaro no estaban, entonces los mandaron a Marabatío. Tenía 27 años y que ella le había declarado a su familia, porque pues se sentía acosada, se sentía amenazada, les dijo que ella se iba a defender, que si un día la mataban se iba a defender, que buscaran en sus uñas, que porque ella iba a luchar si le pasaba algo, y están esperando por los resultados de la necropsia, porque platicamos con la prima de esta mujer que fue asesinada, y bueno, la prima nos dice que la prima de Katia Berenice Alvarado García, que sí la violaron, que hay pues residuos ahí de semen en ella antes de que la mataran, y pues están esperando estos resultados, Ciro, y que la fiscalía pues actúe en este caso. Testimonios de este tipo fueron los que escuchamos y vimos ayer en esta marcha. Gracias, Lourdes. Gracias, Ciro. Bueno, el canciller, señor Marcelo Ebrard, sube a su cuenta de Twitter una respuesta justamente a lo del presidente Donald Trump. Dice: en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos, y se refiere a lo que dijo Trump el sábado en la noche, esto de que le sacó a México 27,000 soldados y que dobló fundamentalmente al presidente de México. Dice: ante la amenaza de aranceles, no aceptó ser el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Fue precisamente, dice el canciller, la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TEMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado, sería imposible la autonomía que hoy tenemos. Tampoco habríamos podido diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el Grupo de Lima, menos aún rescatando a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual en defensa de América Latina y el Caribe. Lo de ayer es un hombre en campaña, se refiere a Trump, es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador. Pues la respuesta directa, ¿no?, del canciller Marcelo Ebrard. A lo que parece que además se refiere supuestamente es el encuentro en Casa Blanca, ¿no? Algo que no se reportó. En su momento, dice Trump, lo recibía el segundo, el presidente, supuestamente. Pues tendría que ser Marcelo Ebrard, ¿no? Pues sí, tendría que ser Marcelo Ebrard. Pero pues es lo que responde el canciller. Y lo cierto es que México sí hizo el despliegue de guardias nacionales o de soldados, como decía Trump. Pues sí, yo digo, sí, ya vi la respuesta del canciller, trato de entenderle, ¿no? Pues así que entre políticos se entienden, pero yo creo es que querían aranceles, no hubo aranceles, y a cambio pusiste una serie de policías que no estaba mal además que estuvieran, no sé si para los fines migratorios, y no sé si se cumplieron. Después vimos que pasan, pero por todos lados, ¿sí o no? Pasan en camiones, en camionetas, en tráileres, ¿no? En lo que sea, y siguen llegando, y por lo que se ve, hacia por ahí del 21 de mayo, pues va a ser la locura, ¿no? A través, dicen estos especialistas, de esto que le llaman ahora imanes, Ciro, es decir, atractivos, ¿no? Uno, que se termina este acuerdo del Tratado 41, algo así se llama, ¿no? Donde ya no los van a rechazar, pues, los van a empezar a aceptar. Y lo segundo, bueno, pues que hay una falta de trabajo laboral, manual enorme en los Estados Unidos. Por los estadounidenses, lo de toda la vida, Ciro, ellos no quieren limpiar baños. Sí, ellos no quieren trabajar en cosas que no quieren trabajar, ¿no? Sí. En construir casas, no sé, en hacer bacheo. Los estadounidenses se sienten
a lo mejor de una clase más importante, ¿no? Todos para el high school para arriba, pero la mano de obra, la jardinería, todas las cosas de mantenimiento. Que vengan los mexicanos. Que vengan los mexicanos o que vengan otros, no la quieren hacer. Y ese es otro atractivo que permite que los que no son estadounidenses, que vienen de América, incluso de México, pues, quieran llegar a Estados Unidos pues para trabajar. Y suben, y suben, y suben, y hay una cantidad de detenidos más las personas que sí logran pasar, ¿no? Bueno. ¿El tema Scherer? Tema Scherer, pues no, por parte del presidente, ¿no, Ciro? Por parte del presidente, ¿Ya ¿no? se fue el presidente? ¿Ya acabó? ¿Sofía? ¿Qué pasó, Ciro? Pues el lunes. No lo quiso tocar, Ni tampoco se lo han querido preguntar, ¿eh? Por eso. Digo también, porque acuérdate que ahí en la presidencia de la República nada está fuera de control, ¿eh? Nada en las conferencias de prensa, ¿eh? Nada. Nada. No, nada. ¿No? Acuérdate que ya cuando se envalentonan nuestros compañeros reporteros es que al final gritan, pregunta tal. ¿No? Son riesgos de que ya no te dejen ir a la siguiente mañanera. De que no te dejen entrar a la mañanera, ¿no? Bueno, ¿nada? No, todavía no le preguntan. Habló largo del Tren Maya, habló largo de los conservadores. Volvió a poner este video de pobladores del ejido Jacinto Pat y nada más. No, nadie le ha preguntado y ahora le preguntaron un tema relacionado con la Secretaría de Comunicaciones que le dio pie para hablar de cómo están combatiendo la corrupción, cómo han quitado, pues dónde se están robando. Por ejemplo, el tema el robo de gasolina que estaban robando, cosas así. En eso está el presidente. Nadie le ha preguntado, como dice Manuel. No ha hablado del tema, pero nadie le ha preguntado. Mira, casualidad. Quizá no sea tan buena nota. ¿Quizá? Que el ex consejero jurídico de la presidencia haya acusado penalmente al fiscal general de la República. Quizá no es una nota importante. Quizá no. Bueno, por eso no se toca hoy en la mañana. Quizá no, Ciro, ¿no? Y conste que en la prensa, a lo mejor no en primera plana, pero hay muchos columnistas que tocan el tema, ¿no? Intentando también tratar de entenderle y darle una valoración quizá lo más clara a lo que hace este documento de 15 páginas que se dio a conocer el sábado, Ciro, ¿no? Este sábado. Entonces, más allá de las consideraciones que tiene sobre la persona de Alejandro Gertz, es las actuaciones que supuestamente cometió de manera irregular el fiscal de la República en funciones y que el ex consejero de la presidencia denuncia como actos presumibles de delito, ¿no? Vamos a ver. Tampoco ha hablado el presidente de esto que dicen es el paredón pacífico. Ayer se juntó Mario Delgado, ahí estaba la secretaria general del partido, estaba el coronel parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier, diciendo es un paredón pacífico. Pongan ahí la cara de los diputados. ¿Y dónde pusieron ese tema? Eso fue en la Alameda, Ciro. Por lo pronto fue en la Alameda de la Ciudad de México. ¿Y lo dejaron o lo quitaron? No, lo quitaron, pero el tema es el lenguaje, ¿no? O sea, sí juegan creo que muy riesgoso en un país lleno de violencia por todos lados, estos señores de Morena. Aquí sí, ellos, los diputados, vienen a hablar de el paredón pacífico, ¿no? Disparemos con la pluma y tachémonos, ¿no? Yo no está bien que utilicen ese lenguaje. Hoy por lo pronto Jorge Triana va a ir a demandar el vicecoordinador parlamentario del PAN a Mario Delgado, a Citlali Hernández, precisamente como quienes resultan responsables de la campaña de odio. ¿Por qué es eso? Campaña de odio hacia los diputados y diputadas federales, ¿no? Ellos no odian. No, ¿cómo no? Son sus adversarios. Es lo que dicen, no, nosotros no odiamos, son los siempre. principales generadores de odio, en este caso concretamente. Bueno. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 9 ha comenzado a circular hace unos días un libro, pues que uno pensaría por el título que es un libro más sobre el tema del secuestro. De hecho se llama El secuestro en México, el infierno tan temido, pero tuve oportunidad de leerlo en estos días. Es un libro excepcional, un libro muy sencillo en su estructura, se divide en dos momentos. Uno son entrevistas o testimonios de secuestradores. Y la otra parte son entrevistas o testimonios de víctimas de secuestro. Eso es el libro, con una breve introducción, con una breve conclusión. Es un libro de Saskia Niño de Rivera, con quien hemos hablado en varias ocasiones en este programa
sobre temas siempre muy difíciles, temas de violencia, muy relacionados con la vida de las personas en las cárceles, y por Manuel López San Martín, periodista de radio, de televisión, columnista también. Publicaron este libro y creo que la calidad de los testimonios, la dureza, la profundidad, la psicología que hay en este libro, lo convierten, desde mi punto de vista, Saskia, qué gusto. Gracias, Manuel, Ciro, gracias, muy buenos días. Aquí con nosotros en un libro excepcional. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días. Y comenzamos con esta frase que dice: contamos homicidios, desapariciones y secuestros con una normalidad aterradora. Yo aquí tendría mi primera duda. Me da la impresión de que este es un tema que ha salido de la agenda, sea por la estadística, sea por lo que sea. Es un tema omnipresente a principios de siglo, en el 2004, cuando aquellas movilizaciones, ¿se acuerdan? Las marchas de blanco en el Ángel de la Independencia. Y luego viene una normalización que creo que ha sacado el tema del secuestro del centro de atención. Bienvenidos, Manuel, Saskia. Gracias, Ciro, muchísimas gracias. Y aparte, un avance que hubo bien interesante en estas fechas, 2004-2005, que fue en La Racha. 98 agarran al Mochaorejas, que es este secuestrador que pone el nivel de violencia en el secuestro de moda. Y luego viene una serie de bandas donde se dedican a secuestrar a personas pues, que tienen cierta conocimiento, cierta popularidad, digamos, y nacen, digamos, esos activistas: Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, Marilena Morera, Gallo, y se arma toda esta marcha, y gracias a estos activistas se hacen las unidades especializadas contra el secuestro y se hace la CONACE, ¿se acuerdan? Para afrontar el secuestro. Hoy las UECs, las unidades especializadas, están completamente desmanteladas. Entonces yo creo que dices muy bien, Ciro, que el secuestro ya no se habla como se habla antes. No quiere decir que no exista, pero no se le está dando el enfoque que se le tiene que dar y que se le estaba dando, porque las unidades especializadas contra el secuestro iban avanzando muy bien y estaban haciendo las cosas muy bien para ayudar a las víctimas a regresar a casa. Y están desmanteladas. Completamente desmanteladas las unidades especializadas contra el secuestro. Eso por un lado. Por el otro, Manuel, además, nosotros que seguimos mes con mes el tema, tenemos una discrepancia estadística. Hay una crítica de ustedes a no ver esto como estadística, pero todos los meses es lo mismo. La cifra oficial que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene nada que ver con la que da a conocer la Organización Alto al Secuestro. Lo decías tú la semana pasada. Hoy en día, a ver si podemos tener la estadística de no sé qué día de la semana pasada se presentaron las cifras. Hoy en día ni siquiera tenemos claro el número de víctimas. Sí, que es parte, digamos, de este drama y de esta tragedia. Buenos días, gracias, Ciro, por la invitación. Es parte de esta tragedia en donde ya la realidad, digamos, nos supera como sociedad, porque Saskia lo dice muy bien, lo dice porque además ha estado en contacto con el sistema penitenciario desde hace muchos años. Hay que humanizar lo inhumano y hay que volver visible lo que es invisible. Y creo que en buena medida de eso trata el libro, de escuchar esos testimonios durísimos para entender para cambiar. Las estadísticas ya no son confiables porque las estadísticas se alimentan de pronto, pues sí, de una que otra denuncia, pero hay una enorme desconfianza, lo estamos viendo con el caso de Devani también y su familia. Hay una enorme desconfianza en todo el sistema de procuración, de impartición de justicia. Y en un delito tan crudo, tan duro como el del secuestro, las familias ya no se acercan a las autoridades. Es decir, el número en sí ya no nos dice mucho, pero además a las autoridades les tener una estadística nada más. Yo creo que lo hacen solos. A mí me hablan muchas víctimas de secuestro en el momento de cautiverios a preguntarme qué hago, me dieron tu teléfono, ¿qué hago? Y algo que yo he visto mucho es las propias familias están llevando solos las negociaciones. Una encuesta del ¿Qué es llevar solo una negociación de secuestro? Hablar con los secuestradores directamente, que te estén hablando y tratar de rescatar a tu víctima. ¿Ya ni siquiera con asesores? Les dan mucho miedo. Los asesores en México hay pocos, pertenecen a una élite
desafortunadamente. Entonces ayudan a cierto sector. El problema, Ciro, es que en México el secuestro ya no es como lo veíamos antes. Lo dicen ustedes, hay una democratización del secuestro, o lo dice alguno de El otro día me llegó un caso a mí por un dulcero de Iztapalapa donde le estaban pidiendo 15,000 pesos para regresarle a su hija, ¿no? Ya historias que desde el 2004 conocemos sí. Porque se pensaba, se secuestra a los ricos, no solo a los ricos, a los muy ricos. Es que eran estas bandas. Y empezamos a conocer casos, no. De todo tipo. Ya no se discrimina. Ya el secuestro express, yo le llamo el secuestro transitorio, que es cuando te agarran por secuestro express y luego se les ocurre mejor llevarte a una casa de cautiverio, y muchas víctimas terminan siendo asesinadas también, porque también tenemos una ley mal hecha, hay que decirlo, donde se pena más el secuestro que el homicidio en México. Y lo que empezó a pasar también es muchas bandas de secuestradores empezaron a matar a sus víctimas, porque era mejor el poder desaparecer el cuerpo, o que si en cuerpo se encontrara sea un tema de homicidio que un tema de secuestro por la pena misma. Entonces son leyes mal hechas sin conocimiento criminológico y de política criminal detrás. Entonces eso también es muy delicado. Ciro, este libro lo escribimos por una razón, y fue: creemos y estamos convencidos que en México hemos deshumanizado, las cifras nos han deshumanizado. Fue bien interesante cómo el caso de Devani, por ejemplo, movilizó tanto, pero porque le pusimos nombre a esta víctima. Pero diario matan 11 mujeres en México, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Devani y las 11 mujeres que matan todos los días? Y el secuestro es exactamente lo mismo. Nos pareció a Manuel y a mí súper importante que las víctimas, que las sobrevivientes, los que aún tienen voz, cuenten el terror que hay detrás del simple hecho de llamar secuestro algo, ¿no? Pero qué tragedia, porque se van a cumplir 18 años de aquella movilización del 2004, por no hablar de las movilizaciones en Morelos y en algunas zonas desde los años 90. Estaríamos por cumplir casi 30 años de esas movilizaciones, y parece que las cosas están peor que nunca, Manuel. Sí. En términos de secuestro. No sé si peor que nunca, pero están tan mal como pudieron haber estado en aquel entonces. Y es triste porque las bandas se han profesionalizado, porque las bandas han entendido en dónde están las fallas del sistema, en dónde están las lagunas legales, y han corrompido a las policías, a las policías estatales, a las policías municipales, y es muy duro revisar los testimonios, leer los testimonios de las y los sobrevivientes, porque pues están quienes fueron privados de la libertad algunos días, semanas, y hay quienes durante casi un año estuvieron en condiciones, desgarradoras, en un cuarto, en una caja de 2x2, con verdaderos profesionales del secuestro, cuando las policías no se han profesionalizado, y tiempo hemos tenido. Han trabajado mejor los secuestradores que las policías. Mucho mejor y más rápido. ¿Y sabes más profesionales, más recursos, más inteligencia. Se han hecho los secuestradores en las cárceles del país. Eso también fue dentro de los testimonios de todos los secuestradores que algunos, ¿no? Porque también la gran mayoría traen antecedentes penales. Estoy hablando de secuestradores, no el chavito de 18 años que rápidamente se metió en alguna situación. Estoy hablando de las personas de bandas fuertes, todas tienen antecedentes penales. Y las bandas muchas veces se organizan dentro de las cárceles. Y se organizan y se conocen. O tienen contacto con el sistema. Los Caletri y los Mochaorejas se conocieron adentro de la cárcel y se formaron adentro de la cárcel. Los Caletri a los secuestradores y los Mochaorejas les operaban el robo de autos a los Caletri. Los Tolmex, exactamente los mismos. Todos han estado en la cárcel antes. El mismo Daniel Arismendi le dio 200,000 pesos a un juez. Y lo dicen también en el libro. ¿Qué habría pasado si ese juez no le da la salida? Vamos a hacer una pausa, y al regresar les pediría que nos cuenten del contenido del libro. Claro que sí. ¿Cómo eligieron a esos? Son 4 o 5 testimonios de secuestradores. ¿Cómo los eligieron? ¿Cómo dieron con ellos? ¿Y cómo logran también convencer a las 5 víctimas? Sí. 5 víctimas del libro para que cuenten así sus experiencias. Se dirá, y van a decir algunos, es que muchas de esas historias ya las habíamos leído, ya las habíamos visto. Sí, seguramente son muchos años de estar hablando del tema, de estar siguiendo el tema, pero la manera en la que ustedes lo consiguieron, lo contraponen, lo organizan, felicidades, creo que han hecho un libro extraordinario. Muchas gracias. Mi opinión. Muchas gracias. El infierno tan temido, el secuestro en México, testimonios de sobrevivientes y secuestradores, de Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín, Editorial Aguilar, ya circulando también en digital. En digital también. En todos lados, sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con ellos dos. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24. Nosotros continuamos conversando con Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín sobre el libro que acaban de publicar, El secuestro en México, el infierno tan temido. Ya está en librerías, ya está en edición digital. Sí. Nos dicen que se está vendiendo muy bien en edición digital. Hay un mercado, más vendido. Manuel, hay un mercado para esto. Tantos años después de estar repitiendo las historias, los testimonios, los temas, el dolor, finalmente, pero el mercado sigue existiendo. El mercado existe y lo que no ha existido necesariamente, Ciro, es este espacio de escucha para las sobrevivientes y los sobrevivientes. A nosotros nos pareció un acto de enorme valentía de ellos de hablar de una herida que ahí está, muchas veces en su propio contexto familiar o de amigos, no han podido abrirlo y se entiende, por supuesto que es un delito que lastima a la víctima, pero lastima todo el contexto, a todo su entorno, lastima a su familia y se prefiere cerrar el capítulo. Y han buscado ellos a través de este testimonio generar conciencia y de alguna manera poner de nuevo la voz en alto para que se escuche lo que pasa, más allá, como lo platicamos en el bloque anterior, más allá de las cifras y de la estadística, la vivencia, lo duro que es el cautiverio y las secuelas que dejan emocionalmente y físicamente. Terrible. Cuéntanos de la estructura y el contenido del libro, Saskia. Nos tardamos, si te tengo que confesar que nos tardamos. Tú sabes que yo llevo caminando las cárceles 15 años, conozco y he caminado 141 cárceles del país y mi pasión radica en la entrevista de personas privadas de la libertad. Me encanta el perfilamiento criminal y yo tenía todo este material a lo largo de los años de entrevistas con secuestradores que había hecho y siempre con esta sensación de decir, de Manuel y yo hablábamos mucho de hay que hacer algo, ¿pero qué? Porque también poner en un texto que se venda públicamente la voz de agresores, Ciro, conlleva una responsabilidad muy fuerte y yo quería y Manuel quería ver de qué manera lográbamos ponerlo para que generara algo positivo en el país. Este texto no busca fomentar la violencia, este texto no busca ser apología al delito, ni muchísimo menos. Lo que Manuel y yo llevamos mucho tiempo hablando es cómo a lo largo de los años, porque no es una cosa de este sexenio, a lo largo de muchos años la violencia se ha intensificado y seguimos como en el mismo paso, con las mismas políticas, con las mismas estrategias, y las cosas realmente no han cambiado. Y con la misma cobertura en la radio, en la televisión, y con todo respeto, y de alguna manera con los mismos libros. Por eso a mí me llamó tanto la atención el libro que están publicando. Sin duda, y lo que consideramos aquí importante, Ciro, es que las voces sean escuchadas. Y como lo dije hace ratito, el caso de Devani es para mí la razón por la cual, el ejemplo de por qué escribimos este libro, la diferencia que hace cuando le ponemos nombre a las víctimas, Ciro. La diferencia que hace cuando sentimos el dolor en la panza porque a alguien le pasó algo. En vez de decir, bueno, pues el año pasado 80 y este año 85 personas asesinadas. Subió 3% en marzo, bajó 4% en junio. Importantes las cifras, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son las 11 mujeres que matan todos los días? ¿Quiénes son las personas que secuestran? ¿Quiénes son los secuestradores con los que hablan en el libro? Tenemos César Freire. César es el secuestrador de Hugo Wallace, del caso Wallace. Tenemos a Noé Hernández, quien es el secuestrador de La Flor, involucrado en el asesinato y en el secuestro de Fernando Martí. 2008. Tenemos a Oscar, quien es de Saga, del caso Saga, que también fue un caso muy doloroso. Traemos a los mochaorejas, tanto a Daniel como a su hermano. Durísimos. Y ellos nos pareció importante porque para mí hay un antes y un después, Ciro, en el secuestro cuando los mochaorejas, con una gran responsabilidad. En una industria y una crueldad brutal. La crueldad brutal y la industria también del manejo de la sociedad en el impacto que fue la banda de los mochaorejas y cómo, y Daniel me lo dice, nos los dice cuando entrevistamos a Daniel, nos dice al final, pues yo puse de moda el secuestro en este país. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Y uno de ellos, no Arismendi, pero dice, es que lo que hacían ellos jamás lo haríamos nosotros, esa crueldad. Pedían 15 millones y como no se los daban, 15 millones de rescate, entonces mandaban un dedo y decían, bueno, no tienes 15, dame 10. Y si no le respondían, mandaban un segundo dedo para decir, bueno, si no tienes 10, dame 5.
Ahora, también la violencia en el cautiverio sí. como no eje de negociación, porque hay un caso allá adentro donde a ella la violan. Sí. Y esa violación nunca se usa tampoco para generar presión con la Pero familia. pues la violan porque, según leí, llegaron de mal humor y medio drogados. Y luego hasta alguno de los secuestradores se mete medio a defender. La muchacha incluso le reclama al día siguiente al jefe que dijo, de tú me la prometiste. banda. Tú me prometiste. Pero ese nivel de violencia también creo que también hay que hablar de Y eso. luego están las víctimas. Sí. El testimonio de Alberto, que además creo que es el más extenso. Sí. Un secuestro de casi 300 un año. días. Casi un año. Caso en Puebla. Sí, un caso en también Puebla. muy sonado. Un padre de Que familia. finalmente se resuelve. Sí, que iba rumbo a llevar como muchos, como millones, todas las mañanas llevaba a sus hijos a la escuela y lo secuestran. Lo secuestra una banda, entre comillas, profesional, una banda Que vienen en una camioneta disfrazados de policías, con armas largas. bien organizada, que opera, digamos, por células, o es lo que él supone, ha ido investigando. No hay una sola persona detenida, a pesar de haber sido un caso muy sonado, sobre todo en el estado de Puebla. Y refleja pues toda esta, carpetas que se acumulan una encima de la otra, que se apilan y que rara vez le llevan justicia a la víctima. Él, por más que alzó la voz, por más que comenzó sus propias indagatorias, de plano alguien le dijo, oye, ya mejor párale, porque difícilmente habrá resultados, difícilmente habrá consecuencias, castigo, justicia, y porque seguramente esa banda o se desarticuló, cambió su modus operandi, o se fue a otra ciudad. Hay un caso muy de un profesional. venezolano en Venezuela, secuestrado como Alberto, donde le daban los mismos libros a leer que le daban a Alberto, y en Venezuela fue ese secuestro. Entonces, ¿de qué nivel de bandas estamos hablando? Pero también la resistencia y cómo sale la gente de los secuestros. Es admirable. Él, creo que es Alberto el que dice, yo no soy una víctima, a mí no me vean como víctima, yo soy un guerrero, soy un sobreviviente. Por eso es pareció. que quisimos ponerle justamente testimonios de sobrevivientes, porque ellos mismos, ellas mismas, no asumen ese rol de víctima. Y creo que también en las palabras, digamos, el cambio comienza o puede comenzar por ahí, en la manera en la que se habla, se abordan las problemáticas. Y es fundamental comprender también los contextos, ¿no? Volviendo al tema de los secuestradores, los contextos sociales, los contextos culturales de los que vivieron, en los que crecieron, y que no justifican, pero sí ayudan a comprender, digamos, el porqué de la realidad, el porqué de la brutalidad y de la hazaña. La normalización de la violencia. El presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, mes tras mes, dicen, el secuestro ha bajado en México. Más allá de las inciertas estadísticas. ¿Hay menos secuestros hoy en México? Hay menos que denuncias. hace 10 años. Hay menos denuncias, sí. Pero hay tantos secuestros. Yo creo que sí. Sí. Creo que incluso puede haber más, y con una modalidad, digamos, múltiple, ¿no? Y con una democratización. Hacen una tipología muy buena, por cierto, 5 tipos de secuestros. Pero hay más secuestros hoy. Más secuestros que en el 2004, no creo. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sé que los secuestran a más medimos personas. peor, eso sí, y es muy preocupante, porque lo que no puedes medir difícilmente vas a poder mejorarlo, ¿no? Y esta desconfianza en las autoridades ha hecho que las personas que son víctimas de un delito como este u otros ya no lo denuncian. No hay quieran menos secuestros acercarse. millonarios, como lo había en el 2004 y 2005. Tienes más bandas chiquitas que secuestran por mucho menos dinero. Antes no tenías a la gente, el secuestro era únicamente para la gente Dicen, con dinero. Ustedes hacen esta tipología. Secuestro express, el que no dura más de 24 horas, ese es 1. 2, secuestro transitorio, inicia como un secuestro express, pero se convierte en uno de corto plazo. 3, el secuestro de corto plazo no dura más de 2 semanas y quienes lo realizan tienen poca estructura o organización. Se cobran decenas de miles de pesos en rescate. 4, secuestros de mediano plazo, su duración es de entre 2 semanas y 3 meses, y lo explican. Y finalmente 5, largo plazo, dura más de 3 meses. Los rescates que se piden son en millones de dólares. Sí. Y es donde hay, digamos, más, entre comillas otra vez, inteligencia, digamos, detrás de esa operación, de la ejecución del secuestro, en donde se conoce a la víctima, en donde se sabe el alcance que puede tener la víctima. Donde se le investigó. Y ojo, en donde muchas veces hay
o un familiar o hay un amigo, alguien, algún colaborador que está involucrado, ¿no? Alguien que conocía perfectamente los movimientos de la persona y que o la puso o aportó información. Eso fue brutal de escuchar de los secuestradores, de cómo la misma gente cercana es quien pone a las víctimas. Un libro doloroso, Ciro, pero un libro que consideramos sumamente necesario porque es momento que le pongamos cara a las víctimas otra vez, porque en México el 97% de los delitos no se denuncian. Estamos hablando de una cifra negra donde si la gente no confía en las autoridades no podemos... Saskia, estamos hablando de esa cifra negra. Yo recuerdo ese 97%, 96, 98% desde que yo empecé a tocar estos temas. Y mira que yo venía después de una o dos generaciones o tres que ya los habían tocado, desde principios de los años 90 y seguimos en lo mismo. El secuestro en México, se profesionalizan más las bandas, hay más número de víctimas, parece que no pasa nada. Tenemos que hacer una pausa y al regresar terminamos esta conversación con Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín, su libro El infierno tan temido, el secuestro en México. Durísimo, pero extraordinario el libro. 9:35, volvemos. 9:39 por la mañana, vamos con la información. No descarto ninguna línea de investigación. Yo solicité realizar otra necropsia a Devani y cuando tengan los resultados voy a actuar, aseguró por la mañana el papá de la joven Mario Escobar. Cancelamos el diálogo sobre el Tren Maya para que no nos usen porque resultó que Eugenio Derbez y otros que salieron en televisión dijeron que no vendrían y querían que recibiéramos ambientalistas reales o supuestos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Las 10 personas que participarían en la reunión con el presidente López Obrador estaban confirmadas. Ninguno había cancelado, como dice el comunicado de presidencia. Aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que parece ser que se acabó y que es muy lamentable que el gobierno siga pensando que tiene la razón porque ni siquiera tiene los estudios ambientales del tramo 5 del Tren Maya. Creo que nos adelantaron lo que nos iban a decir hoy. Y bueno, pues ya estamos con una respuesta, Ciro, a todo lo que dice el comunicado, que es muy lamentable, pero pues hay que decirlo, todo lo que nos están mandando son mentiras. Ninguno canceló. Nosotros confirmamos las 10 personas. Al día de ayer todo estaba perfecto, nada más que no sé qué sucedió. Parece ser que se acabó con el comunicado que nos mandaron, o sea que ellos no están interesados en el diálogo, que siguen totalmente necios a que ellos tienen la razón y es muy lamentable porque no tienen los estudios ambientales y pues es muy peligroso que estemos normalizando la ilegalidad, Ciro. El expresidente Donald Trump no me faltó al respeto. Él es así y hay que ver las circunstancias, porque en Estados Unidos hay elecciones, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que Trump le cae bien, aunque sea capitalista, y que no considera que se haya excedido al asegurar que el gobierno de México se dobló y aceptó mandar gratis 28,000 soldados a la frontera para evitar el paso de migrantes. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 31 centavos. Muchas gracias a Saskia Niño de Rivera y a Manuel López San Martín que hayan estado con nosotros esta mañana. Felicidades por su libro, El secuestro en México, el infierno tan temido, testimonios de sobrevivientes y secuestradores. Ya está en librerías digitales. ¿Por qué hacer este libro? Bueno, ya vemos que hay una demanda, vemos que hay un interés. Pero ¿por qué seguir con este tema como centro? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y tanta vida Ciro, a este tema todos los temas. Hoy, en la década de los 20 del siglo XXI? Uno, porque sigue pasando. Y dos, porque las cifras nos han deshumanizado, Ciro, y hay que volver a llamar a las víctimas por su nombre. Y esto es algo, la seguridad y la inseguridad de este país, algo que nos marca a todas y a todos los mexicanos. Y para nosotros, el que quede los testimonios de esas personas que desafortunadamente no han encontrado justicia, y hablo de los y las sobrevivientes, es importante que quede en la historia
que esto pasó y que esto está pasando en nuestro país. Este es el primer libro de una trilogía, Ciro, el siguiente es feminicidio y el que sigue es trata. Y lo que buscamos justo es humanizar y que recordemos el dolor que hay detrás de delitos como estos, mucho más allá de una cifra. Gracias, Saskia. Al contrario, Ciro, a ti por el espacio. Manuel, la misma pregunta. Ciro, muchas gracias por la invitación. Este libro, cuando lo pensamos, buscaba convertirse en una invitación a la reflexión, en una invitación, una provocación para que cuestionemos también los sistemas de impartición de justicia, cómo las cosas no funcionan, pero no desde la estadística y no desde el dato duro, no desde la cifra, que claro que es relevante, pero queríamos hacerlo desde lo humano, desde el testimonio de quienes lo vivieron y desde quienes lo ejecutaron. Y en ese sentido, lo que intentamos es que esto detone, genere por lo menos una reflexión, sino una conversación, una reflexión a lo que hemos hecho mal, justamente para que esa realidad que tiene ahí 20, 30, 40 años no se haya modificado. Así que ojalá en algo y los que vengan puedan sacudir al propio sistema y puedan orillar a las autoridades a acercarse a las víctimas. Sabemos que están rebasadas en muchas ocasiones, pero por lo menos que haya voluntad de estar cerca de las víctimas. Pues felicidades, muchas felicidades gracias por todo lo que estás haciendo, Te lo agradezco Saskia. mucho, Ciro. Y felicidades también por Ciro, lo que estás gracias. haciendo en los medios. Muchas gracias. Las generaciones jóvenes. Se va a hablar mucho de ustedes durante muchos años más. Felicidades a los dos. Gracias, Ciro. Manuel. Gracias, Saskia. Bueno, ya terminó, Sofía, la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Por lo visto no quiso tocar el tema de Julio Scherer y Alejandro Gertz. No, Ciro, no le preguntaron, él no lo sacó a colación en ningún momento. Le hicieron preguntas sobre estos otros temas, se desvió como suele hacerlo, pero nunca abordó el tema de Julio Scherer y el fiscal Alejandro Gertz. Incluso al final el presidente se despide. Y ya que se estaba despidiendo, le preguntan qué va a tener hoy, qué eventos tiene hoy, y anuncia que tiene una reunión con funcionarios para ver el tema de la inflación, y ahí aprovecha para extenderse un poco más. Habla de un posible plan que van a tener para contener el tema de la inflación, sobre todo en el tema del control de los precios de alimentos, ver más producciones, ver con empresarios, ver con los productores del campo, ayudarles con los apoyos para sembrar, pero no, nada más. El presidente se desvía cuando quiere, pero en el caso del fiscal Gertz no lo tocó para nada. ¿Y ya terminó? Nada. Ya terminó. Ya terminó, no lo tocó, Manuel. Pues no lo tocó. Sigo pensando que en algún momento tendrá que entrarle al tema. No sé qué esté valorando el presidente, no sé qué esté esperando el presidente. Sí habrá de alguna forma, insisto, alguna respuesta por parte de la Fiscalía de la República en lo que tiene que ver con si acepta o no, le dan entrada o no a una denuncia. Yo creo que también cuenta lo que la Fiscalía de la República pueda decir en algún momento, porque también insistimos, cuando se presenta una denuncia, ni por redes sociales oficiales, ni por comunicados se dice sí la aceptamos, etcétera. No, son procedimientos absolutamente discrecionales de la Fiscalía, pero podría dar a conocer un poco el tema de si la toma o no la toma, ¿no? Creo que podría ser uno de los factores a considerar por parte del presidente, ¿no? Puede ser. ¿Qué más dijo, Sofía? Habló también, le preguntaron del caso de Emilio Lozoya, de esto que trae publicado hoy el periódico Milenio, unas declaraciones de Emilio Lozoya. Lo que dice Ciro es que en el mes de enero Emilio Lozoya amplió su declaración, aquella del mes de agosto, donde fundamentalmente se acuerda Emilio Lozoya de detalles que sucedieron en el año 2014, donde asegura que el presidente Peña Nieto en su momento le dijo, oye, hay que dar una lana a Ricardo Anaya para convencerlo de que nos dé, hay que sobornarlo, nada más, es sobornarlo, para que él y algunos otros panistas hay que sobornarlos por separado, dice, porque así son ellos, se puedan conseguir los votos para la reforma eléctrica. Inverosímil. Pues eso dice, si lo que pasó. Inverosímil. No, y Milenio hace bien su trabajo, sí, pero claro. Habían firmado PAN, PRI, PRD, el Pacto para Pacto México. por México. Se habían comprometido a sacar adelante 10, 12 reformas. Una de las que más le importaba al PAN era la reforma energética, eléctrica. Y aparte, los ibas a sobornar. Es absolutamente inverosímil. Pues sí lo es inverosímil. Sí, sí lo es. Y para quienes tuvimos oportunidad de reportear en aquellos días nosotros esos temas, pues sí, lo que más querían los panistas. Tenían interés en varias reformas. ¿En qué salía esa reforma? Una de ellas, y quizá la que más interés tenía, era la reforma energética. Y resulta que había que sobornar al que ya ni siquiera era coordinador de los diputados del PAN, en ese momento, Ricardo Anaya, para que la sacaran adelante. A lo mejor se pasaban dinero, como se hace hoy, para apoyar campañas, como se ha hecho siempre, a lo mejor, eso. Pero
había que pagarle a los panistas para que votaran a favor de la reforma energética es absolutamente inverosímil. Perdón, te interrumpí, ya no lo vuelvo a hacer. Le preguntaron al presidente si él conocía esta declaración, si la declaración basta o tiene que probar Emilio Lozoya sus dichos y qué tan cerca están de un acuerdo reparatorio. El presidente responde: no conozco esa declaración, pero el secretario de Gobernación podría informar. Dice, es un asunto de la Fiscalía, lo mejor sería que ellos informaran, pero el secretario puede acercarse a la Fiscalía, buscar información y después informarles a ustedes. ¿Por qué el secretario de Gobernación si la Fiscalía es independiente, Sofía? Pues no, así lo dijo tal cual el presidente, es un caso de la Fiscalía, pero que vaya, no, lo hace como un poco todo, como mensajero, dice el presidente, que el secretario de Gobernación vaya a averiguar con la Fiscalía y después regrese a informarle a los medios. ¿Cómo ve, don Adán? Ahora Así usted es el dice. mensajero. ¿Qué le parece? Entonces, Ya que no es el busque el secretario presidente. de Gobernación, que se informe y después les informe a ustedes, dice el presidente. Insiste, lo más importante es que se repare el daño y dice, el que acusa tiene que probar. Pues sí. Es importante que no haya impunidad, pero tampoco que se fabriquen delitos con propósitos políticos. Bueno, gracias, Sofía. Gracias, Ciro, buen día. No diste la nota, Pues no la dieron en el Palacio, no le preguntaron hoy al presidente sobre pero este tema. para la redacción tú eres la responsable. Bueno, ¿o no? Buen día. Yo creo que sí, Ciro. Bueno, ya deja que pase el Pareja López y que hable de cómo va a ser campeón el América y cómo el Cruz Azul perderá en la primera ronda de la liguilla. Yo creo que se puede poner buena la liguilla, ¿eh? Y no necesariamente Sí. con la América ganando, ¿eh? Yo creo que hay 2 o 3 aspirantes a triunfo, ¿no? A campeones, ¿no, Pareja? Que no es el Cruz Azul. No. ¿No? ¿Cómo Sí, estás, por la mañana, Pareja? buenos días, Pareja? buenos días, Manolita. Pues sí, se dieron unos resultados que la verdad, para mí, algunos han sido sorpresivos y otros no. Por ejemplo, el de América, que tiene 6 partidos seguidos ganados, pues ese ya no es sorpresivo. América es uno de los ya hay una de los tendencia, ¿no? protagonistas, que se esperaba que fuera protagonista después de verlo en último lugar. Imagínate, ahora está en quinto lugar, pues 6 partidos seguidos, se dice fácil, pero y el último fue allá al estadio de los Tigres y les gana con autoridad 2-0, jugando bien. Tigres, la verdad, nos borraron ahora sí que del mapa, porque América, desde que llegó el nuevo entrenador, el Tano, la verdad le está sacando todo el potencial a esos jugadores en forma individual y colectiva. Entonces se ve una América muy, muy diferente a lo que se había visto en las primeras jornadas. Creo que es uno de esos favoritos para ser campeón, el América. Y el otro sería el de las Chivas también. Las Chivas están jugando bastante bien, también cambiaron de técnico en la persona de Ricardo Cadena y están jugando muy bien. La verdad, le ganan a los Pumas 3-1 y también va a ser de esos contrincantes que muy peligrosos para el que le toque. Y yo creo que Chivas y América podrían ser la final. La final, imagínate. Puebla. Chivas todavía no estaría dentro, ¿no? ¿En qué lugar están Chivas? Las Chivas están en repesca, ¿verdad? En este momento ya hay 10 calificados. En repesca. 10 calificados. Los 4 directos que querían a la liguilla serán Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas. En los otros será América. ¿América en quinto? En quinto. Cruz Azul está en sexto, pese a perder cada semana. No cambia. Y va a volver a perder el sábado, ¿sí, no? Contra América. Imagínate, entonces Cruz Azul está en el 6º lugar, las Chivas 7, Monterrey está en el 8, Necaxa 9, San Luis 10, León 11 y Pumas 12. León y Pumas son los que ahí hay dudas que puedan estar Pumas, pero en 12 sí entra Pumas. En 12 sí entra. El problema es que tiene que ganar el domingo. O empatar. Y le toca el superlíder. El superlíder Pachuca. Pero tiene que ganar, porque si pierde y gana por ahí Mazatlán, se sube a 2 puntos. El Mazatlán y el Toluca inclusive. Entonces, yo creo que... Y el León también Si terminara así la tabla, jugarían América contra Pumas. Sí. Cruz Azul contra León. Cruz Azul contra León. Chivas contra el San Luis. Poderosísimo. Y Monterrey contra el Necaxa, si terminara así la tabla de posiciones. Por eso la última jornada pues va a ser con los 2 equipos, que tanto el León como el Pumas, que se espera que Pumas esté en mínimo ya en este repechaje, porque tiene un partido también muy importante este miércoles en la final ida contra el Seattle Sounders.
de la Conca Champions. Entonces, ¿Esa cuándo es? el miércoles. ¿El miércoles allá? Aquí primero. Aquí primero y terminan el de vuelta es allá en Seattle. dentro de 8 días. 8 días. Entonces, espera que... ¿Tú crees que le van a poner más galleta ya? Allá, y ese es uno de los equipos muy fuertes en la MLS, el Seattle. Así que ojalá que los Pumas ganen esa Conca Champions y entren en la mínimo ahí al repechaje. En la última jornada tenemos partidos también que son muy importantes para varios equipos. El viernes Necaxa contra las Chivas, Mazatlán contra Puebla, sábado Querétaro Juárez, Atlas Tigres, Monterrey contra Tijuana, América Cruz Azul, domingo Pumas contra Pachuca, San Luis Santos y el León contra el Toluca. Toluca desafortunadamente pues, inició más o menos por ahí, pero ahorita está muy por abajo de lo que se pensaba. Más o menos. Pero más o menos muy vacío. Sí, pero sí. En este momento, Sí, la verdad, por mi buen amigo Nacho Ambriz, la verdad es muy buen amigo mío, y lo veo muy preocupado, que yo creo que no van a entrar al repechaje, pero bueno, debe estar muy triste por la situación de su equipo, y sobre todo lo vi ayer que lo que entrevistaron, molesto obviamente, pero triste a él es la verdad para mí muy raro, Ciro. En la Champions League también se juegan ya las semifinales en esta semana. El martes Manchester City contra el Real Madrid. Mañana. Está bueno. Mañana, eso va a estar bueno. Y el miércoles Liverpool contra el Villarreal. Hasta la otra semana ya serán los partidos de vuelta. Ojalá sea Liverpool-Madrid, ¿no? Pues, ¿te acuerdas que te dije que a lo mejor se daba la final de la Champions entre el Liverpool y el Manchester City? También. Puede ser, yo creo que será también muy buena final, pero obviamente que todos esperan que el Real Madrid esté por ahí. A ver, esperemos, pero yo creo que va a ser Manchester City contra Liverpool. Ahí. Y pues, ahora sí que mencionando al Checo Pérez. Otra vez otro podio allá en Italia. Y se quedó en segundo lugar el Checo, la verdad. Muy bien, qué bien, felicidades. Qué bien, ¿no? Su compañero de escudería, el Max Verstappen en primer lugar y Norris en el tercer lugar. Qué bien por el Checo, cada vez se ve mejor. Muy bien. Qué bueno. Gracias, pareja. Gracias a ustedes, Ciro. Gracias, nos vamos. Vámonos, Ciro. Buen inicio de semana para todos. ¿Ya? ¿Ya, señor? Vamos. ¿Ya? Ok. No. Pensé que te ibas a despedir. Qué gusto estar con ustedes en este lunes y terminar el programa. Vámonos, ¿no? Nada, pues bueno, gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. La última de abril ya. La última de abril, Ciro, ya. Se acaba el primer tercio. Arriba la quincena. Se quedan con Javier Poza. Buen lunes, buen inicio de semana. Pásela muy bien.